Bien, el siguiente tema que vamos a tratar de desarrollar es el que corresponde a una primera etapa de desempleo tecnológico, es decir, de los automatizados, mecanizados, robots desplazan a los hombres. Pero este fenómeno ocurrido entre 1990 y 2000 tuvo unas características. En la actualidad, este fenómeno es mucho más complejo y tiene diferentes matices, que posteriormente lo vamos a analizar específicamente. En esta ocasión, pues sería el advenimiento de la era digital, el uso de gran cantidad de datos a través de Internet para transmitirlo, pero también de la PC para hacer operaciones y complejas manipulaciones de esa información. La Organización Mundial del Trabajo trató de adoptar algunas teorías, digamos, para comprender el fenómeno en sus múltiples expresiones. Hizo una clasificación, o adoptó una clasificación que había elaborado Richard Sennett acerca de los tipos de empleos para medir su impacto, ya que en esa fecha, según los registros por esta organización perteneciente a la ONU, pues era una cifra demasiado alta. Entonces se trataba de ver el impacto que tenía el desempleo en los diferentes tipos de trabajo. Cuello blanco pues se refiere a los puestos de trabajo administrativos, principalmente de profesiones, ¿no? Profesiones, licenciados, maestrías, doctorados. Entonces eran desempleados. Casi una tercera parte de puestos de trabajo en el campo administrativo se calculaba que habían sufrido, digamos, un desalojo, o sea, un desempleo, lanzarlos a la calle. Pero enseguida el siguiente tipo de empleo es el empleo manual, conocido como cuello azul. Operarios, ¿no? Es decir, gente que hace trabajo manual. En la cadena de montaje, pues las operaciones sistemáticas, sencillas, simplificadas, llevaban a cabo. Y en la época de las maquilas, pues se supone que también tuvo un replanteamiento, digamos, ese tipo de trabajo. Sin embargo, con la venida de la tecnología, pues el robot no se cansaba, no se enfermaba, no pedía licencia, es decir, múltiples ventajas, claro, y en ocasiones trabajo indeseable, limpiar baños, cuestión que no tenía o no daba mucho prestigio, digamos, a quien desempeñaba esas funciones, empezó a ser desplazado. Así que casi en la misma proporción que el cuello blanco fue desplazado el operario manual, la persona que no requería capacitación, que no requería un aprendizaje para llevar a cabo las funciones de trabajo. Enseguida, lo que se conoce como cuello rosa son aquellos empleos adjudicados a la mujer, ¿no? La secretaria, de la limpieza, mal adjudicado, ¿no? Lógicamente, ¿no? Ahora lo estamos cuestionando, esa manera en la cual se le dio el trabajo a la mujer. Específicamente eran empleos poco valorados, mal remunerados, en el ramo de cuidados, en el ramo de la salud, en la similitud al trabajo doméstico.
creo que Jeremy Rifkin, un sociólogo norteamericano, en una conferencia hacía una pregunta a uno de los gerentes a los que les estaba dando capacitación o aprendizaje. Entonces él pregunta, ¿no? Si alguien tiene un niño así, alguien tiene computadora así en su puesto de trabajo, muy bien. Sí, aquí está una niña, qué linda niña. ¿Dónde está ahorita? No, pues está en el jardín, dice él, ¿no? En el kinder, en el jardín. Y ¿al cuidado de quién? Pues de la señorita, ¿no? De la maestra. Muy bien, y usted tiene computadora así. ¿Dónde está? Pues en mi empleo. O sea, ¿quién es el encargado? Pues un hombre, una persona, no, pues muy distinguido. Yo tengo toda mi confianza hacia él, y lo tengo. Ok, si pusiéramos una escala de salarios, dice Jeremy Rifkin, ¿dónde estaría el ingreso del encargado de las computadoras? No, alto, o sea, más alto. Y el de la señorita del jardín, donde está su hija, creo que tendríamos que cavar para poner el nivel de percepción. ¿Qué pasa? O sea, ¿en qué mundo estamos, no? Pues esto se lo plantea porque, además de ser poco valorado el trabajo, sufre un gran impacto. No tanto como el cuello blanco y el azul, pero sin embargo, el impacto que sufren no solamente es de desempleo, sino de poca valoración. Y posteriormente tenemos el cuello amarillo, que serían los técnicos. Los técnicos sí son desplazados, ¿no? Porque los técnicos normalmente eran mecánicos, electricistas y gente que llevaba a cabo ciertas funciones como son llenado de formatos, vaciado de formatos en una matriz de información, y ciertas manipulaciones que se requerían de un trabajo del tipo que se conoce como cuello marino, el cual fue replanteado en la medida en que la nueva tecnología en la era digital requería de especialistas en la programación, en la creación de bases de organización informativa, o bien de operaciones un poco complejas, vamos a decir. Así que, aunque no es desempleo, pero sí replanteamiento, significa desalojar. Creo que fue Ulrich Beck el que pone el ejemplo del tren, o el tren urbano, ¿no? Es decir, unos se suben, otros se bajan. En una estación unos bajan, otros suben. Entonces, eso le sucede al cuello amarillo. Es decir, hay un desplazamiento de ciertas personas, pero una recontratación de otras, de cierta manera, ¿no? Entonces, este es el panorama que se observa por parte de la OMT, lo observa en esta última década del siglo XX. Principalmente esto ocurrió en Japón, en el periodo de las crisis, pero también en Estados Unidos, incluso en zonas de bastante intensidad de trabajo, como es en California. Silicon Valley, ¿no? Sufre un fuerte impacto, digamos, en el cambio de los patrones de trabajo, de empleo. Por eso el aceleramiento de personas desempleadas en Estados Unidos. Actualmente se tienen 40 millones de personas que viven en la extrema pobreza en el país que fue más rico del mundo, ¿no? Incluso de esos 40 millones, Donald Trump da apoyos a 25 millones, insuficientes porque se ha presentado el fenómeno de personas que viven con esos apoyos, con esas rentas mensuales, viviendo en un auto, teniendo como si fuera su habitación. No pueden alquilar una casa, entonces tiene su habitación en un auto, lo acondicionan, ahí duermen, ahí se asean y comen en algún comedor, no les alcanza para alguna comida más, algo menos, y más allá no.
es decir, incluso comidas colectivas en puestos sencillos y demás. Es algo grave, pero también en Alemania se experimenta este profundo desempleo, en Francia y en Inglaterra, en ese orden, digamos, ¿no? Donde se impacta durante esas fechas, y actualmente no cambia mucho el panorama. Ahora, esto ha llevado a replantear el empleo. ¿Qué es el empleo? No solamente para la persona, sino para la sociedad. ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene? ¿Qué importancia? Primeramente, pues se tenía la idea muy rudimentaria de que el trabajo era un costo de mano de obra para la empresa, para el gobierno, para la sociedad. Esto significaba cosa, digamos, de muy poca valoración, porque, digamos, es un costo, o sea, una persona va cambiando ya, pues es un costo de producción. Bueno, como costo de producción, pues va a aportar a la empresa a que sea bajo el costo, tu bajo ingreso, o tu desalojo, tu desempleo, porque pues la empresa debe reducir los costos para operar mejor, desarrollar, progresar todo el mundo al futuro. Esa idea estaba muy reificada, digamos, ¿no? Y a la mano de obra cosificada por completo, ¿no? Ahora, sin embargo, en las crisis se ha observado que al reducir el costo de producción o el costo de mano de obra por el beneficio de la empresa, parece como que se ve el árbol pero no se ve el bosque, porque en realidad el ingreso del empleado pues también lo convierte en cliente o en usuario, el cliente de las mercancías o usuario de los servicios. Si no hay persona que perciba debido bueno, a tener un empleo, si no percibe, pues se reduce el comercio. Entonces, es interesante para la sociedad conservar el empleo, hacer algo para evitar este desastre. No solamente es para los pobres desempleados, sino además para toda la sociedad, para toda la economía, incluso para los mismos empresarios culpables del despido. Pero, ojo, o sea, hay algo más. El ingreso del empleado también es un aporte al fondo de pensiones. El fondo de pensiones no puede incrementarse el fondo de pensiones si no hay personas en activo haciéndole aportación a ese fondo de pensiones, y en la medida en que el fondo de pensiones también se utiliza para invertir, o sea, se va el fondo de pensiones a las casas de bolsas y se compran acciones a través de las casas el fondo de pensiones. Incluso se adjudica el fondo de pensiones a ciertas empresas para que inviertan o bien para que compren acciones de otras empresas. De esta suerte, en Estados Unidos, por poner un ejemplo, en esa época el fondo de pensiones casi era una tercera parte del capital invertido, del capital de riesgo, el capital que se usaba en las casas de bolsa para comprar acciones. De tal suerte que, curioso, ¿no? El mismo empleado era dueño de empresas, no esa, pero tal vez otra. ¿Por qué? Porque de su pensión se estaban adquiriendo acciones de empresas. Entonces, con más razón, se tenía que cuidar el empleo. No nada más el despido por despido, no por reducir costo de mano de obra y listo. Estas discusiones llevaron a ciertos replanteamientos que ya de cierta manera estaban encaminados en el toyotismo. Ya en Japón había discusiones, ¿no? De Benjamin Goriat, Ulrich Pries se lo habían llevado al Japón a dirigir algunas discusiones y hacer replanteamientos. Cuestión que se ingresó, digamos, estos replanteamientos dentro del diseño Toyota. En primer lugar, las burocracias,
que estaban monopolizando, porque ellas mismas decidían y se adjudicaban ellas mismas planear, acción de planear. ¿Por qué no podía replantearse esto para que los operarios, otros operarios, pudieran también planear, también asignar recursos o dar seguimiento o evaluación, como en los equipos de trabajo de Toyota, en donde 10 operarios no solamente hacen el trabajo práctico, sino también controlan la calidad y previenen de riesgos de calidad y también asignan recursos para el control de la calidad o de la producción, de la intensidad del trabajo. Entonces, este replanteamiento que había comenzado en Toyota se empieza a extrapolar a otras zonas de trabajo, de tal suerte que la burocracia empieza a ponerse a hacer algo. Nosotros vemos en los supermercados ahí al gerente acomodando las cosas, haciendo los registros, cuidando, limpiando tal vez. Entonces, de tal suerte que los ámbitos, los espacios que estaban también monopolizados por la burocracia, como son la ventanilla, el control de quién estuvo en la ventanilla, qué hacía la ventanilla, escritorio, sala, empieza a ser ocupado por los operarios, por los técnicos. Organizan reuniones acerca de qué producto utilizar para limpiar cierta área de piso, o pared, o estantería o demás cosas. Empieza a ser discutido. El meeting, que se llama, o sea, es una reunión para discutir los problemas cotidianos que tienen los operarios. Entonces ahí tendrán que ponerse como jefes a hacer discusión y tomar decisiones. Antes, para una decisión, el burócrata estaba en su oficina, le tocaba, está muy ocupado, a veces pues sí, estaba ocupado, porque él iba a tomar la decisión. Sin embargo, esto cambia, digamos, por estos problemas, digamos, del trabajo, se replantean las funciones. Ahora, se tenía una idea de sectores estratégicos. Yo siempre, cuando doy esta parte de la clase, digo, ¿sabes qué? Si ahorita me dan una plaza en Pemex, aviento todo y salgo corriendo. Cosa que no es cierto, porque aquí me encanta, ¿no? Pero, ¿por qué razón alguien que hace las mismas funciones en un ámbito de trabajo y los hace en partes estratégicas o en empresas estratégicas o en instituciones estratégicas, tiene mayor percepción? ¿Quién decidió eso? ¿Cómo se repartió el pastel? ¿Cuándo fue? Y no solamente es en México, puse yo el ejemplo de México porque no te alcanza la mano. CFE, Pemex, no sé, otras empresas del gobierno tienen altos salarios, tienen aguinaldos de 3 meses, vacaciones en Cancún, en la Riviera Maya. O sea, habrá que replanteárselo. Y eso es en todo el mundo. Ahora, replantear la cuestión de los sectores estratégicos por el cambio de la tecnología. El reparto de riesgos. Aquí siempre utilizamos el ejemplo del repartidor de alimentos, ahora no, muy en moda. ¿Cuánto se arriesga? Cada minuto, cada segundo está expuesto al peligro. ¿Y es retribuido? No, pues le pagan. Hay que preguntar cuánto les pagan a un repartidor de pizzas, de curizanes, y el peligro al que se... Entonces, ahorita estaba hablando yo de Jeremy Rifkin. Jeremy Rifkin hace una propuesta en Estados Unidos de hacer unos cambios, una revolución en la evaluación de cómo están repartidos los riesgos y los reconocimientos. El reconocimiento subjetivo, ya que si el desempleo es en la parte manual, en la parte burocrática, queda la otra parte, la subjetiva, es decir, el trato cara a cara, que es el más delicado. La profesora de jardín que ahorita les mencionaba, créanme ustedes que está en un trabajo bastante delicado.
sumamente delicado. De hecho, es determinante para el desarrollo de una persona, de un bebé, de un niño. Entonces, por lo tanto, tiene que ser reconocido su trabajo en el plano subjetivo, no en lo que produce la cosa y cuánto vale la cosa que fabrica, ¿no? Cuánto precio tiene en el mercado. No, para nada. La parte subjetiva. En la medida que la sociedad ha cambiado, en que las máquinas hacen el trabajo productivo y los hombres se dedican a los servicios o al comercio, hay un vuelco, digamos, en el empleo, en los servicios y el trato al cliente directamente, por lo cual tiene que ser reconocido. En la actual pandemia, pues tenemos el caso de los cuidados médicos o cuidados de todo tipo, ¿no? Que se requiere, la limpieza, los alimentos, todo lo demás. Entonces tiene que ser replanteado. Ahora, la formación, la educación, ahora le dicen por competencias, pero en realidad ese es un error. Tiene que ser replanteado como impericia, es decir, como no hacer algo de manera sistemática, organizada, en lo cual te preparas previamente y después vas a emplearte, sino que caes en el empleo y allí improvisas. Allí, si hay un cambio, una modificación tecnológica, un puesto pasa a otro puesto o se cambian las funciones de un puesto, la persona tiene que estar abierta, improvisar, sacar ventaja, sobresalir o sobrevivir en momentos de peligro, de riesgo, de conflicto. Pues esta situación ha sido planteada por Ulrich Beck en un libro maravilloso que se llama Metamorfosis del Mundo, y habla de que el impacto que tiene es todos los cambios que están ocurriendo en las personas o en las agrupaciones que las modifican. Ya no es igual, no es lo mismo. Entonces, este formativo de impericias, y claro, también se ha pensado que así como el empleo, debe existir un concepto que se llama renta básica universal. Fue elaborada por un sociólogo español, Daniel Reventos, en esta época para establecer la función de los gobiernos y de la sociedad de aportar una demanda agregada, es decir, de la demanda que normalmente existe por el mercado, por la percepción de salario, tiene que agregarse un poder de compra en el bolsillo de las personas, que metan su tarjeta y obtengan un ingreso y compren mercancías y se dinamice la economía. Y eso le interesa también al empresario. Parece como que se regala el dinero, pero en realidad sirve para mover los engranajes en momentos de crisis. Es todo por hoy. Gracias.